Hola chicos, el día de hoy voy a explicar rápidamente los temas pendientes que quedaron del manual de laboratorio correspondientes a los temas de plaquetas y el otro tema de coagulación. Ya en este punto del cuatrimestre vimos lo que sería la serie roja, donde entraría todo lo que fueran partes de anemias, serie blanca, que en este caso vimos tanto serie blanca normal como serie blanca alterada. Y por último, esta parte que es un poco más pequeña para ustedes, que sería la serie megacariocítica, que haría referencia a la parte de plaquetas. Primero, ¿qué son las plaquetas? Estas van a mantener la integridad capilar y van a participar en el proceso de coagulación. Eso quiere decir que van a básicamente permitir que los capilares, o sea, los vasos sanguíneos, se mantengan, que mantengan la sangre dentro de estos. Y en caso de que haya una ruptura o una lesión de, en este caso, el capilar o el vaso sanguíneo, se va a dar una cascada de coagulación que va a parar, en este caso, el sangrado o que la sangre salga del capilar. Eso sería el proceso de coagulación. Ahora, el proceso de coagulación participan las plaquetas, pero no son las únicas involucradas. Ahorita lo vamos a ver en el tema de coagulación. Las plaquetas mantienen valores normales de entre 150.000 a 450.000 por microlitro. Importante escribirlos, en este caso, los valores que serían plaquetas por microlitro, porque es tema de evaluación y ustedes deberían saber en qué unidades se deben reportar, en este caso, estos elementos. Ok, antes de cualquier cosa, valores por debajo de 150.000 plaquetas se consideran como trombocitopenia, que sería esta letrita que está aquí abajo en verde. Trombocitopenia. Como lo habíamos visto, la palabra penia significa que todo está abajo, que estaría hacia abajo. Por otra parte, si más bien tenemos un recuento por encima de 450.000 plaquetas, lo vamos a llamar como trombocitosis. Ahora bien, hay algunas causas que pueden provocar trombocitopenia de manera normal. Puede ser que hubo un sangrado o una lesión que básicamente provocó que todas las plaquetas se gastaran en el proceso de evitar el sangrado gracias a la coagulación. Entonces, si nosotros después de un sangrado donde ya la persona se recuperó, por decirlo así, eh, se le van a gastar estas plaquetas. Entonces, al hacer el recuento, ya no van a ver a nivel sanguíneo. Entonces, podríamos presenciar una trombocitopenia. Otra situación donde por lo general las plaquetas están muy bajas, dengue. De hecho, para el dengue es muy importante estar viendo el recuento de plaquetas para así saber si la persona va a llegar a lo que es en este caso, lo que conocen como dengue hemorrágico o ya de peligro o ya hay que ponerle bastante importancia al paciente. Y trombocitosis por lo general se ven cuando los pacientes o tienen ciertos tipos de leucemias, que un ejemplo de esto sería la trombocitemia esencial. En este caso los pacientes van a tener recuentos de plaquetas, pero de millones. Cuando digo que millones es que son millones. O algunas causas o en otras situaciones donde va a haber una trombocitosis reactiva, que básicamente es que el paciente va a mantener un recuento elevado de plaquetas, pero no necesariamente por una leucemia, sino por una cierta situación. Ahora en trombopoyesis, que básicamente sería el proceso por el cual se crean las plaquetas. No sé si ya lo sabrán, pero a nivel de médula ósea va a haber una célula, un progenitor, que se va a llamar megacariocito. El megacariocito sería, por decirlo así, la célula más madura en este caso, entre comillas, comillas. Y antes del megacariocito tenemos una serie de células más inmaduras. Primero tendríamos el megacardioblasto, después el promegacariocito, después megacariocito granular y ya el megacariocito liberador de plaquetas. Básicamente vamos a tener una célula que se llama el megacariocito, que se va a ir madurando hasta megacariocito liberador de plaquetas. Y en este caso esta célula en médula ósea va a liberar plaquetas. ¿Qué son las plaquetas? Literalmente restos del megacariocito. Ahora, las plaquetas están a nivel sanguíneo. Están en la sangre, digamos. Nosotros las podemos ver en sangre periférica.
No obstante, los megacariocitos no salen a sangre periférica, se quedan a nivel de médula ósea en condiciones normales. Ahora, podría llegar a verse megacariocitos en algunos tipos de leucemias, como la leucemia mieloide aguda M7, si no me equivoco, que sería un tipo de leucemia donde podríamos llegar a ver megacariocitos en sangre periférica, pero en condiciones normales estos se quedan en médula ósea, solo liberan las plaquetas y las plaquetas sí llegan a sangre periférica. Ok, relacionado al tema de plaquetas, ustedes recordarán que de la primera clase que nosotros podemos llegar a presentar una pseudotrombocitopenia. Ahorita vimos que trombocitopenia era un recuento por debajo de lo normal de plaquetas. Yo les dije a ustedes al inicio del cuatrimestre que algunas personas, si nosotros no homogenizamos bien la muestra cuando se tomaba, porque era importante homogenizar para permitir que en este caso el anticoagulante se mezclara con la sangre para que no se coagulara, había algunas personas que su sangre, por decirlo así, no se lleva muy bien con el EDTA, que es el anticoagulante de los tubos morados o de tapa lila. Y esas personas podían generar coágulos, digamos. Ese LDTA iba a promover que las plaquetas se coagularan. ¿Qué había que hacer en ese caso? Básicamente, usar un tubo de citrato. Entonces, ¿por qué se llama pseudotrombocitopenia? Porque realmente la persona no tiene niveles bajos de trombocitos o plaquetas. Pseudo porque es falsa. En este caso, es provocada por el EDTA. La solución, usar un tubo de citrato. Cosas que nos van a ayudar a saber que básicamente la persona está pasando por una pseudotrombocitopenia, que se los había dicho al inicio del cuatrimestre. Básicamente nosotros vamos a ver un recuento muy bajo de plaquetas, 70,000, 50,000, hasta 20,000. Una persona con ese nivel de plaquetas no debería estar bien, debería estar con moretes, petequias, que básicamente son lo mismo como moretes pero más pequeños que se observan a nivel de piel, ya que al no haber plaquetas, porque la persona debería tener un recuento muy bajo, no se va a poder parar los sangrados de en este caso las lesiones que sufran los capilares, ya sea por un golpe, por una caída, por una cortada, etc. Entonces la persona debería sufrir de muchos moretes. Pero si nosotros vemos a una persona que tiene un nivel riesgoso de plaquetas, en este caso, y la persona se ve bien, la persona dice que no tiene moretes, que no sé qué, él se siente completamente sano, que solo es un examen de rutina, nosotros podríamos sospechar de, en este caso, una pseudotrombocitopenia. Otra cosa, los equipos actuales, por lo general, algunos logran detectar grumos de plaquetas. Entonces sale una alarma de, en este caso, clumps, grumos de plaquetas. Para algunos saber que básicamente ese recuento de plaquetas no está muy relacionado o no debería reportarse como el recuento real, ya que los grumos de las plaquetas impiden al equipo hacer un recuento correcto de cuántas son. ¿Qué podríamos ver en un frotis de sangre periférica cuando ocurre pseudotrombocitopenia? Esto, agregación plaquetaria. Vamos a ver un montón de plaquetas pegadas entre sí en grumos. ¿Qué otra cosa podemos llegar a ver? Satelitismo plaquetario, que básicamente son plaquetas pegadas alrededor de células, en este caso glóbulos blancos o leucocitos. Esos son pistas de que tenemos una pseudotrombocitopenia cuando hacemos en este caso, un frotis de la muestra. Y ya saben que se corrige básicamente volviendo a tomar la muestra, pero con un tubo de citrato. Ahora, para que lo tengan en consideración, la cantidad de anticoagulante que tiene los tubos de EDTA es bastante menos que la del citrato. Si ustedes recordarán, los tubos de citrato tienen una proporción de 1 a 9. Eso quiere decir que es una parte de, en este caso, anticoagulante por 9 partes de sangre. Es una ilusión, se está haciendo una pequeña, pero se está haciendo una dilución de la sangre. Eso quiere decir que algunos valores nos van a dar por debajo de lo que realmente es, ya que al estar diluyendo más la muestra, ya que el tubo de citrato tiene más anticoagulante, los recuentos por lo general van a bajar. Una manera de poder hacer una corrección real del recuento de plaquetas en este caso, el hematocrito, ya que ustedes recordarán que el hematocrito es el porcentaje de sangre de glóbulos rojos de la sangre total y se mide con un porcentaje. Si nosotros comparamos el hematocrito de una muestra que se pasó en un tubo de citrato y un tubo de EDTA, el tubo de EDTA, al ser hematocrito en este caso,
no, los grumos de plaquetas no nos van a afectar el tubo de DTA para hacer la prueba del hematocrito. Entonces nosotros nos podemos fiar de ese resultado. ¿Qué haríamos? Buscaríamos la diferencia que hay proporcional entre el hematocrito del tubo, en este caso tomado con EDTA, con el de citrato. Y vamos a ver qué tanto cambia. Si en el de tubo de DTA me dio un 45% de hematocrito y en el tubo de citrato me dio 38%, ya sé que bajó esos 7, por decirlo así. Me voy al recuento de plaquetas y veo que efectivamente me voy al recuento de otras células y puedo ver la diferencia en las variaciones. Entonces, uno podría fijarse de eso para hacer la corrección. Ahora, otras cosas que podemos ver en plaquetas, que de hecho está por esta parte de la presentación. En el frotis podemos evaluar el tamaño y el contenido de las plaquetas. ¿Qué nos vamos a fijar? Básicamente, tamaño, podemos llegar a ver macroplaquetas, que literalmente son plaquetas enormes, casi o más grandes o incluso del mismo tamaño que un glóbulo rojo. Eso sería una alteración en tamaño, macroplaquetas. Y la otra alteración básicamente sería granular, que las plaquetas deben tener gránulos. Los gránulos son indispensables para que la plaqueta logre participar en el proceso de coagulación. Si la plaqueta no tiene estos gránulos, básicamente no se va a ver, se va a ver como un fantasma. Se le llaman como plaquetas fantasmas o plaquetas grises, que se pueden ver en la imagen de aquí de la izquierda para arriba, que esos puntitos, así como medianamente grises, son plaquetas que perdieron su granulación. La afectación, por lo general, de las plaquetas se pueden dar en leucemias y en algunos síndromes de ya enfermedades a nivel genético que las personas sufren, como el síndrome de Glanzmann. En este caso, es importante apuntar en caso de que veamos bastantes de estas plaquetas o estas alteraciones de ya sea macroplaquetas o plaquetas grises o granulares, ya que se pueden, como dije, relacionar con algunos síndromes o con leucemias. Básicamente con síndromes mielodisplásicos, si fue que lo escucharon en la clase de teoría. Ahora, a las alteraciones en las plaquetas, ya sean en tamaño o en contenido, que sea en este caso la granulación, se le conoce como distrombopoiesis, solo para que lo tengan en cuenta. Ahora, terminando un poco el tema de las plaquetas y metiéndonos ya en la parte de coagulación, tenemos el tema de coagulación y hemostasia. La hemostasia básicamente hace referencia a que el sistema sanguíneo, en este caso, el proceso o la acción de la sangre estar viajando por nuestros capilares tiene cierta presión, ya que ustedes sabrán que nosotros tenemos presión sanguínea, ya que la sangre tiene que ser bombeada por el corazón y llegar a todo el resto de los órganos y todos los vasos sanguíneos y capilares más lejanos. Entonces básicamente es un sistema cerrado porque la sangre tiene que estar dentro del capilar y es un sistema a alta presión. Ahora, nosotros tenemos que mantener un control. ¿Por qué? Porque necesitamos que la sangre se mantenga lo suficientemente líquida, por decirlo así, para que se logre mover por los capilares, pero en caso que haya una lesión o una ruptura del capilar por la alta presión o por un golpe, etc., necesitamos que haya un sistema de coagulación que nos cierre esa herida para evitar que la sangre se escape del capilar. Entonces tiene que haber un equilibrio. A eso hace referencia el tema de hemostasia. Básicamente, nosotros la coagulación va a ser un sistema biológico de defensa para detener lesiones y mantener la sangre en estado líquido dentro de los vasos, como acabo de decir. ¿Cuál es el principal objetivo de la coagulación? Generar un tapón plaquetario, primeramente, y luego la formación de un coágulo de fibrina insoluble. Cuando les dije a ustedes que las plaquetas participan en el proceso de coagulación, sí, las plaquetas participan en el proceso de coagulación, pero no son las únicas involucradas. La hemostasia se puede dividir en primaria y secundaria. En primera parte, en la hemostasia primaria, tendríamos como principalmente protagonistas las plaquetas. Que en este caso las plaquetas van a sufrir un montón de modificaciones, van a liberar gránulos, van a cambiar su forma, se van a liberar algunos factores, etcétera, que me van a generar un tapón plaquetario, que me va a sostener o me va a intentar cerrar un poco la herida que se generó en el capilar. Ahora, ese tapón plaquetario es muy inestable. Hay que, por decirlo así, mejorarlo, hacerlo más estable. Y aquí entraría en juego los factores de coagulación.
que serían parte de la hemostasia secundaria. Ahora, ¿qué son los factores de coagulación? Son proteínas que al activarse por una lesión endotelial culminan formando un coágulo, como su nombre lo dice. Entonces, primero nosotros vamos a formar un tapón de plaquetas, un tapón plaquetario que va inicialmente a ir cerrando la herida que se formó, y después los factores de coagulación se van a activar formando una cascada de coagulación que básicamente van a terminar formando un tapón de fibrina que se va a unir al tapón de plaquetas, y ya por fin va a ser un tapón bastante fuerte, bastante estable, y me va a cerrar en este caso la herida que se forma en el capilar, evitando que la sangre salga del capilar. Ahora, los factores de coagulación van a reaccionar o van a participar en un proceso bastante largo que se le llama cascada de coagulación. Hay muchos factores de coagulación, desde el 1 al 13. Cada factor va a estar involucrando y tiene acciones o una tarea específica en la cascada de la coagulación. Nosotros podemos dividir esta cascada en tres: vía intrínseca, vía extrínseca y vía común. Que básicamente la vía común es cuando la vía intrínseca y la vía extrínseca se unen o llegan a un punto en común, por eso se llama vía común. Estas vías se van a diferenciar entre sí por los factores que están involucrados y por los estímulos que activan estas vías. Ciertos estímulos van a activar la vía intrínseca y ciertos estímulos me van a activar la vía extrínseca. La cascada con la coagulación se podría ver un poquito así. Nosotros al lado izquierdo teníamos la vía intrínseca, donde van a participar estos factores. Vamos a tener al factor 12, al factor 11, al factor 9, con el factor 8, que al final me van a activar el factor 10. Esto sería la vía intrínseca. Entonces, ¿qué factores están relacionados en la vía intrínseca? Factor 12, que se va a activar, me va a activar el factor 9, el 11, perdón. Después me va a activar el factor 9, que junto con el factor 8 activado, me va a activar el factor 10. Entonces, si les preguntase qué factores están involucrados en la vía intrínseca, sería el factor 12, el factor 11, el factor 9 y el factor 8. Ahora, eso sería vía intrínseca, que la idea de la vía intrínseca al final es activarme el factor 10. La vía extrínseca es un poco más corta. Tenemos el factor 3, que también se le llama factor tisular, y factor 7. El factor 3 o el factor tisular me va a activar al factor 7 y el factor 7 activa el factor 10. Y listo. Entonces, al final, la vía extrínseca, solo vamos a tener dos factores relacionados que van a culminar activando el factor 10. Como pueden notar, ambas vías terminan en la activación del factor 10. Y a partir de aquí, del factor 10 en adelante, es lo que se conoce como la vía común, ya que ambas vías activan el factor 10 y de ahí en adelante se termina con la formación de un coágulo de fibrina. ¿Qué factores están relacionados en la vía común? Bueno, ya vimos que el factor 10 que va a activar el factor 2, que sería la trombina, el factor 2 que va a activar el factor 1, y el factor 1 ya sería la fibrina que se va a formar el coágulo. Hay otros factores relacionados como el factor 5. Hay algunas proteínas que se van a activar, que me van a modular, en este caso, las vías de la coagulación, porque esto tiene que estar completamente regulado. Además de que ese coágulo en algún momento se tiene que deshacer. Además de que hay otro factor, que en este caso sería el factor 13, que más bien me refuerza el coágulo para que se mantenga estable por más tiempo y no se rompa inmediatamente, se forma. Pero solo para que sepan cuáles factores están involucrados en la vía intrínseca, cuáles factores están involucrados en la vía extrínseca y cuáles factores están involucrados en la vía común. Y que la vía extrínseca, tanto la intrínseca como la extrínseca, terminan ambas en la vía común. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque hay unas pruebas que se hacen que se llaman pruebas de coagulación, que siempre se le mandan para saber cómo está coagulando el paciente. Porque es importante saber cómo está coagulando el paciente. Algunos pacientes que tienen problemas cardíacos, que tienen una lesión en válvulas cardíacas,
probablemente ellos saben que son anticoagulados, frecuentemente están tomando anticoagulantes para evitar problemas. Un anticoagulante, como su nombre lo dice, evita el proceso de coagulación. ¿Qué pasa si una persona anticoagulada tiene un accidente donde va a sangrar? Ya que está anticoagulado, su cuerpo no puede coagular, entonces se puede sangrar hasta morir. Algunas mordeduras de serpiente, los venenos pueden provocar problemas en la coagulación, donde la persona literalmente se muere desangrada. Entonces, o que tenga un accidente de tránsito o tenga una lesión donde esté sangrando mucho, sangra tanto que todos los factores de la coagulación y las plaquetas se gastan y ya no quedan más para seguir coagulando el resto de heridas. Entonces también se puede morir desangrado. Es importante para saber cómo está coagulando el paciente. Importante las pruebas de coagulación. Para estos exámenes se ocupa un tubo de citrato. Si ustedes recordarán, tubo de citrato es el tubo azul. Y de hecho, a menos de que se mande un hemocultivo, que realmente el hemocultivo lo toma el médico, es el primer tubo en la línea de los tubos que vamos a tomar. Si tenemos tubo de ETA, tubo de suero y tubo de citrato, el primer tubo es el de citrato, seguido por el de suero y de último el de ETA. Sabiendo eso, habiéndolo repasado, vamos a tener principalmente dos pruebas. Hay más, pero principalmente tenemos estas dos. El tiempo de protrombina, o también TP, que evalúa la vía extrínseca, y el tiempo de tromboplastina parcial, el TTP, que va a evaluar la vía intrínseca. Básicamente, son pruebas donde se van a utilizar activadores que van a activar específicamente algunos factores relacionados con cada vía. En el TP va a haber un activador que me va a activar algunos de los factores de la vía extrínseca para saber que el proceso de coagulación solo se está activando por esa vía. Y cuando yo hago TTP, van a haber activadores que me van a activar la vía intrínseca para evaluar cómo están los factores de esa vía. Entonces, al final, ambas vías, independientemente de cuál se active, van a terminar en la formación de un coágulo. Entonces, literalmente, yo lo que estoy haciendo es agarrar una muestra anticoagulada con citrato, la meto en el equipo y el equipo va a añadir un activador que me va a promover que la muestra, ese poquito de muestra, se coagule. Y al final se va a medir cuánto dura la muestra en coagular. Por lo general, la muestra no debería durar más de pocos segundos coagulando, porque así de eficiente es la capacidad de coagulación de nuestro cuerpo. Si yo hago una prueba, ya sea TP o TTP, y tiene un tiempo de coagulación demasiado elevado de minutos, eso quiere decir que no hay factores o la persona no tiene suficientes factores o tiene una deficiencia de algunos factores que le impiden coagular. Entonces ahí yo me prendo la alarma. Si el tiempo de TP, si el TP está normal, pero el TTP está afectado, o sea, dura mucho, el tiempo de coagulación se extendió mucho, yo digo, ok, hay algo en la vía intrínseca o me falta algo en la vía intrínseca que está promoviendo que no coagule. O al revés, si el tiempo de protrombina está afectado y el TTP no, yo sé que hay algo en la vía extrínseca, alguno de los factores me falta, que básicamente me está provocando que no me coagule la persona. Entonces hay una afectación de la vía extrínseca. ¿Qué pasa si las dos vías en este caso las dos vías están afectadas? Puede ser que haya una deficiencia de varios factores, tanto de la vía extrínseca como la vía intrínseca, o que haya una deficiencia o una afectación de alguno de los factores de la vía común. Que básicamente si hay una afectación en la vía común me va a afectar ambas vías, porque las dos vías terminan en la vía común. Y básicamente de ahí, eso sería esta parte del tema de coagulación y plaquetas. Sí quiero como que sí no se memoricen tanto esta parte, sí pero sí entiendan como que estas dos pruebas existen, cuál evalúa la vía extrínseca y la intrínseca, y que se aprendan por lo menos algunos de los factores que están involucrados en ambas vías, porque sí es importante saber de que, ok, se afectó el TP, puedo pensar que hay una afectación en la vía extrínseca. Entonces ya tengo una idea de qué puede estar faltando. También hay algunas enfermedades que básicamente se caracterizan por la ausencia o la deficiencia de algunos factores. Ya puede ser como la afectación de una deficiencia del factor de von Willebrand o los que son hemofílicos. Ya es hemofilia A o hemofilia B.
que igual va a haber una falta de un factor y se van a afectar las vías de la coagulación. Entonces estas personas por lo general tienen ciertos sangrados espontáneos. Y eso sería todo. Muchas gracias.